Uno va. Bueno, buenas. Hoy estamos acá en el Mariano Moreno Rugby Club. Estamos acá con el kinesiólogo Julián Sicarelli. Bueno, Juli, te vamos a estar interrogando unas cosas sobre la conmoción cerebral. Bien. Vos que tenés mucha experiencia en tanto la conmoción y todo, sabiendo muchos protocolos, muchas cosas que tenés que hacer para entrar a la cancha y saber en qué situaciones que tenés que actuar. Te voy a hacer una serie de preguntas Dale. breves. Vos después, si querés explayate, no hay drama. Dale. La primera es, ¿qué es una conmoción cerebral y cómo se puede diferenciar en un golpe la cabeza? Bien. Bueno, una conmoción es una injuria en el cerebro que o surge por un traumatismo. Ese traumatismo puede ser directo, un golpe directo sobre la cabeza, o en un traumatismo indirecto cuando el golpe es a nivel del cuerpo, pero la cabeza sufre un movimiento que se puede decir de sacudida, de latigazo, entonces algún movimiento de flexión, extensión violento, termina generando también la clínica o sintomatología de una conmoción. A Perfecto. diferencia de lo que es un golpe común, lo podemos diferenciar con un poco, principalmente con la clínica, ¿no? Porque el rugby, hacer un deporte de contacto, es frecuente la cantidad de traumatismos y no todos los golpes en la cabeza son conmoción. Tampoco que el paciente presente o no presente eh, inconsciencia a la hora del traumatismo no es excluyente para decir que no tuvo una conmoción. O sea, podemos decir que el rugby es uno de los tantos deportes en el mundo que sufre traumatismo. Sí, tiene alta tasa, ¿no? Porque al haber mucha situación de juego y al jugarse cada vez en los últimos años con mucha intensidad física y a velocidades altas, los jugadores están bastante propensos a sufrir una conmoción. En la mayoría de los deportes de contacto, fútbol americano, hay algunos casos también en fútbol, pero tiene que ser un deporte de contacto donde se pueda generar esa conmoción. Bueno, ¿cómo se genera? ¿Dónde es donde más se genera? En el rugby, claramente, ¿no? Esas conmociones. ¿En el contacto? En Sí, una. principalmente en las situaciones de juego que más se generan es a la hora o en la situación de tackle, ¿no? La mayoría la sufre el que es el tacleador y no tanto claro, el Sí. tacleado, digamos. Y ahí es importante destacar que un factor preventivo puede ser mejorar y trabajar la técnica, ¿no? Desde los entrenadores, mejorando ese tipo de disciplina para disminuir la incidencia, ¿no? En esos casos. Perfecto. Pongamos una situación en un contexto. Yo estoy adentro de la cancha, tengo un contacto fuerte, estoy 5 minutos tirado. ¿Qué se debe hacer en esos momentos vos como médico responsable de la cancha? Junto al médico estamos al lado de la línea de juego, visualizando, hay que estar muy atento, muy pendiente de cada situación de juego que se está desarrollando, ante la sospecha o en alguna situación que el jugador puede quedar caído, automáticamente ingresamos a la cancha de juego, vemos cuál es el estado actual, cuál es un poco la sintomatología, en qué estado se encuentra el jugador. Si nosotros vemos que ese jugador se mantuvo algunos segundos en el piso inmóvil, ya automáticamente empezamos a sospechar de que es muy probable que haya sufrido una conmoción. Cuando ingresamos, lo vemos, lo evaluamos, hacemos algunas preguntas para ver si ese jugador está orientado, si sabe en qué cancha está, cómo va el marcador y demás. Quién fue el último equipo que marcó un try, por ejemplo, se le hacen algunas preguntas rápidas para saber si está orientado en tiempo y espacio. Si alguna de esas preguntas no las contesta bien o el paciente refiere a alguna sintomatología como dolor de cabeza, vemos que está mareado o cuando se para, se reincorpora, tiene un déficit en la estabilidad, ese jugador es automáticamente retirado del campo de juego. Muy bien, perfecto. Y con respecto a después la conmoción cerebral, ¿qué se tiene que hacer? Vos como médico, ¿qué le recomendás a ese jugador que tiene esa conmoción? Ese jugador es automáticamente retirado, van pasando algunos minutos, el partido sigue en juego y sigue en constante evaluación, ¿no? Se lo pone en un estadio más de calma, de reposo, si no es una lesión grave que se pueda visualizar, pasa a estar en el banco
de suplentes, pero sigue siendo observado. Podemos seguir haciéndole preguntas para ver si recuperó un poco la conciencia, si se encuentra mejor, si mejoró un poco la sintomatología que presentaba. Y más allá de eso, al jugador nosotros le sugerimos igual hacerse una tomografía, que la puede hacer en las horas siguientes, o la puede hacer a las 24 o 48 horas siguientes también, para quedarnos tranquilos y descartar que aparezca cualquier tipo de cuadro. Eso es fundamental, no solo para saber un poco la integridad del jugador, sino también para activar los protocolos siguientes para el retorno al juego de ese jugador y entre en todo lo que es la recuperación. ¿Cómo es ese protocolo que vos como kinesiólogo, qué le recomendás a ese jugador? Bueno, el jugador que sufre esa conmoción que está confirmada, el día de partido principalmente, puede ser un día de entrenamiento también. Lo que nosotros recomendamos, ese es el día cero, se llama, de su lesión. Si es un día sábado de partido, ese jugador tiene algunas indicaciones que es no consumir alcohol, no pueden manejar y tiene que estar acompañado 24 horas por el tema de si aparece algún tipo de sintomatología, un poco como charlamos anteriormente. A partir de ahí empieza la primera semana de recuperación, esa es una semana de reposo, de calma. El jugador puede venir a asistir al club, a hacer algún trabajo aeróbico muy liviano, de caminar, bicicleta, pero no puede hacer la parte de gimnasio ni deporte tampoco. En la segunda semana ya le vamos integrando la parte de gimnasio y algunas destrezas que no impliquen contacto, puede ser algo de pase, algo técnico de juego. Y ya la tercera semana el jugador se incorpora a la fase de contacto, donde tiene que tener algún estímulo de contacto para saber si va respondiendo bien semana a semana, para poder después de los 21 días de estar afuera de la cancha volver a jugar. Es importante que en ningún momento el jugador tenga el retroceso con alguna sintomatología que aparece. Si al día 10 ese jugador empieza a manifestar que tiene dolor de cabeza, que empieza con mareos y demás, ese jugador hace un retroceso, vuelve para atrás, entonces vuelve a una fase hacia atrás. Tenemos que volver a empezar y para el alta tiene que estar sin clínica, sin sintomatología, y es importante que esa alta también esté consensuada con un médico. No, es fundamental. El médico tiene que firmar el apta para volver a jugar este deporte de contacto, ¿no? Perfecto, Juli. Gracias por la información, por aclararnos un par de dudas y por informarnos más sobre lo que es la conmoción cerebral en un deporte de sumo contacto que es el rugby. Pero muchísimas gracias, Juli. Gracias, Lauren. Nos vemos.